Estoy hablando del doctor Jorge Enrique Robledo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor Robledo. Quizá decirles a ustedes, habiendo terminado, cuando terminemos de la participación suya, que luego el siguiente paso nuestro en términos de divulgar las ideas de los candidatos será adelantar, como todas las veces lo hacemos, un foro de candidatos presidenciales más adelante que lo tenemos planeado para entre el mes de octubre y el mes de noviembre, al cual, digamos, luego estarán invitados ustedes también. De manera que, nuevamente, doctor Robledo, muchas gracias por estar aquí. Tiene usted 15 minutos, al minuto 14 sonará un timbrecito pequeño, al minuto 15 sonará un timbrecito un poco más fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor McMaster, y a la Andy también mis agradecimientos. Hace 30 años, cuando el Banco Mundial determinó la apertura de la economía, entre quienes señalamos que nos iba a ir mal, recuerdo hubo varios exministros liberales, Abdón Espinosa o Edgar Gutiérrez Castro, también los conservadores Antonio Álvarez Restrepo y Samuel Hoyos Arango. Lamentablemente la vida nos dio la razón. Y en esos días Darío Múnera Arango, el presidente de la Junta Directiva de la ANDI, hizo una explicación a mi juicio muy de fondo, que todavía sigue siendo vigente. Dijo: la competencia internacional no es entre industrias ni entre empresas, sino entre naciones, naciones completas. O sea, cuando dos mercancías se estrellan en el mercado mundial, lo que está detrás de cada una es toda la capacidad nacional de competencia. Y en eso lo que llaman los economistas el costo país es decisivo. Y ya en ese momento Colombia estaba bastante mal aperada de costo país porque teníamos costos supremamente altos. Bueno, ese es, digamos, el marco en el que hoy todavía estamos. ¿Cuáles son las propuestas que estoy haciendo para salir de la gravísima crisis en la que estamos sumergidos? Primero, Colombia debe relacionarse con todos los países del mundo, como es obvio, pero no para que unos cuantos colombianos ganen, sino para hacer de Colombia un gran país, un gran proyecto nacional en el que avance esta nación completa. Dentro de una economía de mercado no he planteado estatizar la economía, pero sí, por supuesto, que sea una economía que cree más fuentes de empleo y riqueza, más fuentes de empleo y riqueza, más fuentes de empleo y riqueza, porque toda riqueza proviene del trabajo simple y del trabajo complejo, pero del trabajo. En ese sentido, el desempleo inmenso que tenemos es una desgracia nacional. ¿Producir en dónde? En todas partes, pero en especial en la industria y en el agro, aumentando la productividad del trabajo. ¿Qué hacer con la minería? He dicho minería sí, pero no así quiere decir hagámosla bien y sobre todo, no insistir en la falacia que nos plantearon cuando se negociaron los tratados de libre comercio, que no importaba que se acabara el agro, que no importaba que se acabara la industria, porque íbamos a vivir solamente de la minería y de la inversión extranjera y del endeudamiento externo. ¿Qué hay que hacer entonces? Claro, hay que exportar, y nos ha ido muy mal en estos 30 años también exportando, pero hay que exportar más, todos los respaldos a la exportación, pero al mismo tiempo hay que sustituir importaciones. Todo lo que podamos producir hay que producirlo. Importar lo que podemos producir es un crimen contra la nación, como eso hoy está sucediendo. ¿Cómo lograr esto? Dos grandes políticas generales que tienen sus particularidades. La primera, ya lo dije, no aislarnos, está bien, pero no más tratados contra Colombia. En especial no a un tratado de libre comercio con el sureste asiático, porque nos arrasan lo poco de agro que nos va quedando y nos harían un daño inmenso también en el desarrollo industrial. Hay que renegociar los tratados que se negociaron mal. No es posible en ese ambiente que el país prospere. Hoy se están arruinando por esos tratados todo el arroz y todos los lácteos y vienen más desastres. Y se pueden renegociar. Eso es lo que es deseable y que es lo que hay que lograr. Al mismo tiempo, también hay que utilizar otros instrumentos que nos permiten las leyes internacionales para usar, por ejemplo, subir aranceles para defender nuestra producción de confecciones, por ejemplo, y la industria del calzado. A mí no me avergüenza defender la industria y el agro nacional, ese es un deber de cualquier ciudadano colombiano. Y al mismo tiempo hay que derrotar el contrabando. Esto es una vergüenza. 10.000 millones de dólares en contrabando, con la alcahuetería del Estado, destruyendo nuestro aparato productivo, con dólares del narcotráfico. Además, habrá que derrotar el contrabando en Colombia y así sucederá en un gobierno de mi parte. Y hay que mejorar las relaciones con los vecinos. Colombia puede
desarrollar negocios con otros países de América Latina, para poner un ejemplo. Y hay que ver cómo se resuelve el problema de las relaciones con Venezuela. Sin perder la soberanía, por supuesto que no, pero hay que resolverlo. Llegamos a exportarle 6.000 millones de dólares y hoy estamos exportando apenas 200. ¿Cuál es el otro aspecto? Bueno, la reducción del costo país. ¿Qué tiene que ver con esto? Fuerte respaldo del Estado a la economía. Sin Estado no hay desarrollo de la economía de mercado. Monopolio del Estado sobre la fuerza, aun cuando no aparezca de economía, pero aquí no puede ser que el que tenga éxito en los negocios termine extorsionado o secuestrado. Monopolio de fuerza democrática, por supuesto. Al mismo tiempo hay que derrotar la corrupción, que en Colombia es sistémica, es un sistema profundamente corrupto que involucra a todos los sectores en los que se mueve la sociedad colombiana. Esta lucha la dirigiré personalmente. Hay que reducir los costos financieros. Obvio que hay que reducirlos porque si no, ¿cómo compiten nuestros productores? Hay que ampliar el acceso al crédito. Una parte muy grande de nuestra economía funciona con tasas de interés de usura. Es absolutamente imposible que eso suceda. También el Estado debe intervenir para ver cómo se reduce otro costo país que es clave, el costo de la electricidad y la calidad de ese servicio que dicen los industriales es bastante mediocre. Necesitamos más y mejor educación gratuita para que los hijos de los pobres puedan estudiar. Es un crimen contra un país que un muchacho pobre, inteligente, no pueda educarse porque hay un sistema que convirtió la educación en una nueva sangre azul, Hay que mejorar la calidad de la educación, la pública y la privada, todas hay que mejorarlas. Y en especial hay que hacer esfuerzos para que educaciones mediocres, convertidas en simples negocios, no afecten la calidad de la educación a la que los colombianos tienen derecho. ¿Qué hacer con el sector de la salud? Eso también es parte del progreso de un país. Bueno, es clarísimo que no hay que estatizarla, no estoy planteando eso. No hay que regresar tampoco a lo que había antes de la Ley 100, pero sí hay que reconocer que aquí hay problemas graves. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, entender una cosa que es simple, es la salud principalmente para la gente, para los colombianos y para las colombianas, como es obvio. Con IPS públicas, clínicas hospitales públicos y clínicas privadas, por supuesto que sí. Pero aquí hay una cosa que hay que aclarar, ¿dónde van los recursos principalmente? Nosotros estamos convencidos que se necesita que esos recursos vayan primero a los pacientes, es decir, a través de los trabajadores de la salud bien pagos y de unas IPS públicas y privadas y que funcionen bien. Y aquí hay toda una discusión que hay que hacer. Los administradores de los recursos públicos ponen el sistema a su servicio o ellos ponen su administración al servicio del sistema. Sobre esto hay modelos internacionales dentro de la economía de mercado que Colombia debería estudiar para avanzar también en esta dirección. Hay que hacer el mejor cuidado ambiental que podamos. Pero en esto estoy llamando la atención a una cosa. Yo creo que hay un consenso y que hay un problema ambiental grave en Colombia y en el mundo y que hay que atenderlo. Pero le hago un llamado cordial a mis contradictores. Desarrollemos este debate con rigor, con seriedad. Aquí no se trata de quién sea el más alarmista y lleve ese debate a condiciones en las que no se deben plantear. Se ha tocado el tema de los impuestos, nos has dicho que hablemos de esto, y entonces sobre eso unos criterios gruesos, por razones del tiempo. No hay desarrollo de la economía de mercado sin un Estado vigoroso, actuando positivamente de muchas maneras sin estatizar la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que recoger impuestos. Eso necesita dos sabidurías. La primera es que esas tasas tributarias no pueden estrangular el aparato productivo, pero tampoco pueden destruir y acabar con la capacidad de compra, porque si las empresas no encuentran a quién venderle, ¿cómo hacen para desarrollarse y progresar? La renta, la tasa de renta del impuesto de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, debe ser inferior al de las mayores. Eso es lo que ordena la Constitución. Lo he planteado en 3 reformas tributarias anteriores en Colombia, lo estoy insistiendo ahora, así sucede en muchos países del mundo. Es que si no nos metemos en la idea de que necesitamos que el país prospere como un todo, pues no va a ser posible. O sea, es cierto que aquí hay intereses individuales y cada quien tiene derecho a defender los suyos, pero el primer deber individual debería ser, si se entendieran bien las cosas, el progreso nacional. Porque por supuesto que si el país donde uno vive no progresa, las cosas no le van a terminar saliendo ni siquiera personalmente. Y sobre este tema de los impuestos tenemos una dificultad grande, esto es una torre de Babel. Cada quien anda con sus cifras entre el bolsillo, así es imposible.
Uno puede discutir sobre cómo interpretar a las cifras, pero las cifras tienen que ser las mismas y deberíamos hacer un acuerdo nacional para que todos tengamos las mismas cifras y a partir de eso se diga a quién se le sube, a quién se le baja, dependiendo de qué, de la conveniencia nacional, porque en lo individual pues nadie quiere pagar más impuestos. Y a propósito de acuerdo nacional, entonces enfatizo que es como la propuesta que lo recoge todo. Yo estoy proponiendo un gran acuerdo nacional, que no es de caña, no es que yo me invente una cosa y entonces ese es el acuerdo nacional, no. Compuesto por un conjunto de acuerdos parciales integrados en un gran acuerdo nacional, que tiene que ver con cosas como las que he mencionado, e insisto, reconocer que el país está bastante mal, estamos en una crisis extremadamente grave, porque se han trazado políticas equivocadas, no porque los empresarios y los trabajadores colombianos sean brutos o ignorantes o perezosos, no, eso es una falacia que se ha construido para justificar que los malos gobiernos, porque el problema de este país es que ha sido mal gobernado prácticamente desde siempre y en especial en los últimos 30 años. Entonces, crear más fuentes de empleo, repito, y de riqueza. Sin eso no hay cómo resolver las necesidades. Este acuerdo del que estoy hablando tiene un encanto y sin el cual no puede construirse. Tiene que hacer un acuerdo de gana-gana en el que ganen los asalariados, los pobres, los campesinos, los indígenas. Precisamente ese es parte del encanto de las fuentes de empleo que menciono, las clases medias también y los empresarios. No se puede construir un país sin economía empresarial, eso es un absurdo. Eso a nadie se le ocurre, por lo menos desde hace 200 años, desde los días de la Revolución Industrial, digo por lo menos nadie que entienda un poco de estas cosas. Esto para un proyecto político de largo plazo. Yo no me siento Superman. Es más, les doy una mala noticia, Superman no existe. Lo más parecido que hay a Superman en el mundo son estos acuerdos nacionales que sean capaces de orientar a los países en la dirección correcta a los que hay que orientarlos. En proyectos de largo plazo, entregaré la jefatura del Estado si soy electo el 7 de agosto del 4º año de estar gobernando. Porque aquí lo que hay que construir es un proyecto que se desarrolle en el tiempo, mediante la suma de una cantidad de esfuerzos. Esa es la historia de los países de economía de mercado que han tenido éxito, décadas de acertar y de acertar con políticas estructurales bien dirigidas que resisten hasta los malos presidentes. La política tiene que estar tan bien planteada que resista hasta malos presidentes, que se confundan en una u otra circunstancia. De eso es de lo que se trata, o sea, es pensando siempre en la nación, en Colombia, con patriotismo, con amor a este país, con espíritu de sacrificio por sacar a Colombia adelante. Claro, con los intereses individuales todos los tenemos, pero lo que no se puede seguir planteando en Colombia es que el interés individual, el interés del corrupto u otras formas de interés individual tienen derecho a destruir el país que tenemos que construir entre todos. Y en eso hemos planteado entonces la coalición de la esperanza. Yo soy hoy Dignidad, un nuevo partido, la coalición de la esperanza, proponiendo un gran acuerdo en el que quepamos todos y un gran acuerdo que está planteado sobre otro criterio que es clave. No se puede reemplazar el análisis sobre los hechos por las agresiones a las personas. No más agresiones a las personas, no más volver imposible la convivencia nacional, no más sabotear ese gran acuerdo nacional sin el cual no es posible construir un país como el que necesitamos construir. Entonces, mi invitación a todos los que nos están escuchando, sectores populares, clases medias, empresarios, unámonos en la idea de construir un gran país, repito, donde los intereses individuales le sumen a la construcción de una nación y no la saboteen ni le impidan. El hecho, y termino con esto, el hecho de que a uno le vaya bien en la vida, yo no me quejo. Yo nací con oportunidades y he disfrutado de esas oportunidades. En ese sentido no tengo ninguna preocupación y me alegra cuando a la gente le va bien. Pero el punto de que el hecho de que a mí me vaya bien o a un empresario le vaya bien o a algo le vaya bien no es prueba de que al país le va bien. Tomemos la verdad de los hechos. Los niveles de desempleo de Colombia nos tienen que avergonzar ante el mundo y son una prueba del subdesarrollo económico de este país, una prueba del subdesarrollo empresarial, no por culpa de los empresarios ni de los trabajadores, sino por culpa de los malos gobiernos. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a modificar, pero no se puede modificar si no partimos de la base de los gravísimos problemas que tenemos, de las fallas de orientación económica que se han decidido en los últimos años, y si no nos unimos, repito, todos, para que en
un proyecto de mediano y de largo plazo construyamos un país democrático, en economía de mercado, que sea capaz de resolver los grandísimos problemas nacionales. Esa es la invitación que les estamos haciendo. Muchas gracias.